En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor Jesús, tu Espíritu sobre nosotros para que podamos comprender el mensaje que nos transmites a través del texto de la Sagrada Escritura. Enséñanos a comprender ante todo la enseñanza de la alianza que tú realizaste con tu pueblo Israel, para que nosotros también nos sintamos cobijados por esta iniciativa, esta alianza que tú has realizado por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entre los conceptos más frecuentes en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, están el concepto de vocación, la elección. Dios elige a Abraham como padre de la fe, como el iniciador de la historia de Israel. Otro concepto es alianza. Vocación, elección, alianza, que es pacto, ¿no? Otro concepto es concepto de juicio, concepto es la ira de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, hoy vamos a tocar el tema más importante, que es el punto de partida de toda la historia de la salvación. Se trata de la alianza. ¿Se acuerdan que hace dos semanas, en el capítulo 19 del Éxodo, tocamos el tema de la alianza? Dice, cuando al tercer mes de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel llegó al pie o frente al monte Sinaí. Y Dios llamó a Moisés para que subiera al monte y le propuso una alianza. ¿Sí? ¿Qué es la alianza? Es un pacto entre dos personas o dos naciones también, como el pacto entre el gobierno colombiano y las FARC, en virtud del cual, bajo juramento, bajo un rito muy solemne, las dos partes se comprometen a cumplir determinadas cláusulas, determinadas normas en beneficio común. Ambos se benefician. Ahora, la novedad en la alianza entre Dios e Israel está que uno de los dos contrayentes es nada menos que Dios. ¿Cómo es factible que el hombre pueda asociarse a Dios, aliarse a Dios? ¿O cómo es posible que Dios necesite del hombre para cumplir su proyecto, que finalmente es la salvación de toda la humanidad, o es, en palabra más concreta, el reino de Dios en el mundo? ¿Por qué Dios escogió el camino, pudiendo Él realizar su proyecto con su autoridad, con su poder, con su sabiduría? Quiso aliarse con los hombres. Por lo tanto, el primer paso que hizo, primero creó el cielo y la tierra, estableció que el hombre viviera en ese planeta Tierra, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Fue los primeros pasos que dio Dios en esta historia de la salvación. Luego sabemos que los primeros hombres cayeron en el pecado, quisieron ser como Dios, por lo tanto Dios los expulsa del Edén, del paraíso. Empieza una historia dolorosa, por supuesto, porque el hombre tiene que alimentarse cultivando la tierra, ¿no?, con su trabajo. La mujer dará hijos con dolores de parto, y la historia se vuelve una historia de salvación, pero bajo el signo del castigo de Dios. Bueno, Dios, cuando la humanidad cayó aún más profundamente en el pecado,
Dios determina castigar a toda la humanidad, envía el diluvio. Pasado el diluvio, empieza una nueva humanidad con Noé, pensando que esta nueva familia, con la cual iniciaría una nueva etapa de la humanidad, sería fiel al pacto que hizo Dios, que no volvería más a enviar ningún diluvio. Otra vez la humanidad volvió a caer en más pecados hasta que Dios llamó a Abraham, y con él empieza realmente la intervención de Dios en la historia. Primero con una persona, Abraham, el padre de la fe, luego con su familia, con Isaac, con Jacob, ¿no? Lamentablemente los descendientes, los hijos de Jacob, tienen que bajar a Egipto para alimentar a su familia y a sus rebaños, y ahí permanecen muchos años, 400 años, en esclavitud, gran parte de ellos. Dios toma otra vez la iniciativa, dice, nunca echa a perder su proyecto. Dios nunca deja que su plan, su proyecto caiga en el olvido. Entonces llama a Moisés desde la zarza ardiendo, le pide que él mismo se presente ante el faraón y que conduzca a su pueblo hacia la tierra prometida, la tierra que había prometido a Abraham, a Moisés, a Isaac y a Jacob. Moisés, después de mucha resistencia, acepta colaborar a Dios. Dios otra vez utiliza los servicios de un hombre. Moisés se pone al frente de esta iniciativa, se presenta ante el faraón. Sabemos que el faraón se resiste y se niega rotundamente a aceptar esa condición que le pone. Queremos salir de Egipto para ofrecer un sacrificio dentro de 3 días en el desierto. Tengan en cuenta este elemento porque lo encontramos hoy. Finalmente, bajo la acción de las 10 plagas que envía Dios a Egipto, el faraón, el pueblo de Israel sale la noche antes, celebra la Pascua con el sacrificio de un cordero, se pone en camino, cruza el Mar Rojo, atraviesa la península de Sinaí y finalmente a los 3 meses de camino, después de haber aguantado hambre, ¿no? y haber superado el problema con el maná y con las codornices, finalmente llega al pie del monte Sinaí o el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había recibido su llamada, su vocación. Dios entonces llama a Moisés al monte y le propone, dice, otra vez, de hacer una alianza. Entonces, todo lo que antecede a este momento, la vocación de Abraham, la vocación de Moisés, todas las travesías que tuvo Israel en el desierto, son la preparación de este acontecimiento que es único y extraordinario, porque por primera vez Dios se manifiesta en forma muy patente, manifiesta lo que quiere hacer con ese pueblo, con ese grupo de tribus que habían salido de Egipto. Entonces, el relato de la alianza es introducido en el capítulo 19 con mucha solemnidad, como nunca se encuentra en ninguna página de la Sagrada Escritura, ¿no? Ustedes se acuerdan que la voz de Dios hacia Moisés cuando le entrega las leyes se sucede en medio de una tempestad, truenos, relámpagos, trompetas, etc., en el monte Sinaí, para indicar la trascendencia de Dios y la solemnidad y la grandiosidad. Dios quiere hacer una alianza con Israel, ¿no? Que Dios se incline, se agache, diríamos nosotros, ¿no? Para hacer una alianza con el pueblo más insignificante que existía en ese tiempo, ¿no? Es un acontecimiento muy importante, que diga lo que pretende hacer. Bueno, dice, Dios se revela diciendo su nombre, empieza, yo, Yahvé, soy tu Dios, soy el que te sacó, te rescató de la esclavitud de Egipto. Entonces,
una presentación muy oficial. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Si Dios habla, es porque es una persona. Si dice yo soy, es porque tiene en común con nosotros que es una persona, es decir, dotada de inteligencia, de razón, de libertad, de poder, de autoridad. Tengan en cuenta que esto es, si lo colocamos en el contexto de una sociedad llena de idolatrías, cuando los dioses eran árboles, planetas, soles, etc., es un avance impresionante. Se presenta a Dios como una persona, pero infinitamente superior al hombre, ¿no? Bueno, Él habla al hombre, pero el hombre queda infinitamente lejano de Dios. Por mucho diálogo que Dios tenga con el hombre, siempre el hombre está muy infinitamente lejano de Dios. Entre Dios y el hombre hay un encuentro y un diálogo a través de un mediador que es Moisés. Dios se revela a través de su palabra que dirige a Moisés y Moisés la transmite al pueblo. Entonces, hay un diálogo entre Yahvé con Moisés y de Moisés con el pueblo, con sus compañeros de viaje. También en el cristianismo hay un mediador que es Cristo. Tengan en cuenta que Moisés en todo el Nuevo Testamento, ante todo en el Evangelio de Mateo, es considerado como una figura de Cristo. Cristo es el mediador de una alianza eterna entre el Padre y toda la humanidad. Entonces, el primer paso de esa alianza es el diálogo que tiene Moisés con Yahvé. ¿Entienden? Bueno. Pero Cristo, a diferencia de Moisés, no tiene que subir ni bajar del monte Sinaí para traernos la palabra de Dios, del Padre y la ley de Dios. Él es la propia palabra del Padre. Por lo tanto, la diferencia entre Moisés y Cristo es infinita. Mientras que Moisés tiene que subir y bajar continuamente del monte para escuchar las palabras, recibir la tabla y transmitirlas al pueblo, Jesús viene de parte de Dios, es la propia palabra, es la ley de Dios que se manifiesta en nosotros. Muy bien, sabemos que el primer paso de esta alianza, Dios fija cláusulas. Yo os he sacado de la esclavitud de Egipto. Si ustedes escucháis mi palabra, si escucháis mi voluntad, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo preferido. Entonces, esta es la alianza que establece Él. Yo seré vuestro Dios, vuestro protector, ¿no? Yo os acompañaré a la tierra prometida siempre y cuando ustedes escuchen mis palabras. Entonces les entrega las 10 palabras, los 10 mandamientos que tratamos en la anteúltima vez. Muy bien. Pero la última vez no tratamos la ratificación de la alianza. Hoy vamos entonces a encontrar en el texto del capítulo 24 del 1 al 18, encontramos el texto de la ratificación de la alianza. Lo vamos a leer entonces. El texto es una composición de varias tradiciones. La tradición eluista, la tradición sacerdotal y la tradición eluista. Hay tres autores. El redactor final, 5 siglos antes de Cristo, tomó estas 3 tradiciones y las juntó una con otra para componer el texto que tenemos en nuestras Biblias. ¿Sí? Leamos entonces Éxodo 24, número 1 hasta el número 11. Dijo Dios a Moisés. ¿Será que? Si quieres leerlo tú mientras yo. Léelo tú, tranquilo. Es muy fuerte, el eco es muy fuerte. Página 108. Dijo Dios a Moisés: sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 72 ancianos de Israel. Os postraréis desde lejos
Solo Moisés se acercará a Yahvé, ellos no se acercarán. Tampoco el pueblo subirá con ellos. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y levantándose de mañana al sol, al pie del monte, un altar y 12 estelas de las 12 tribus de Israel. Y luego mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la echó sobre el altar. Tomó luego el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho por vosotros, según todas estas palabras. Subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de él había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero contra los líderes de los hijos de Israel no extendió su mano. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Muy bien. Bueno, es un texto muy denso, muy rico para una reflexión. Entonces, primero que todo, suben Moisés con 2 de los hijos, de los 4 hijos de Aarón, que era el sacerdote, compañero de Moisés, suben al monte. No nos explicamos por qué Aarón lleva consigo a Nadab y a Abiú, siempre porque los 2 serán castigados posteriormente por abuso que cometen en el culto, y en cambio Eleazar e Itamar serán los 2 sacerdotes consagrados junto con Aarón. Entonces no entendemos por qué se menciona únicamente 2 de los hijos de Aarón. Bueno, con 72 ancianos, más tarde dirá que eran 70, bueno, 72 ancianos. En ese tiempo, mientras que posteriormente en Israel la figura del anciano cobrará mucha importancia, serán los representantes. La traducción de ancianos, la traducción griega, son los presbíteros. En Israel no había presbíteros, sino eran los ancianos que eran los líderes de la comunidad. Entonces Moisés sube con estos 70 ancianos, más los 3, Aarón con los 3. Dice: os postraréis desde lejos. Aquí siempre el texto refuerza la trascendencia de Dios. Ellos no pueden acercarse a Dios, tienen que postrarse y adorarlo. Esto ocurrirá con frecuencia en la vida de Jesús. Después de la pesca milagrosa, por ejemplo, que tiene Jesús con Pedro, dice que los apóstoles se postraron y lo adoraron. Siempre hay que tener en cuenta que aunque Dios se inclina hacia el hombre para hacer una alianza, Él sigue siendo el Dios absolutamente santo, trascendente, todopoderoso. Por tanto, bueno, os postraréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé, Él es el mediador. Dice, tampoco el pueblo subirá con ellos, por supuesto. Moisés, entonces, recibe la propuesta de la alianza de parte de Yahvé, ¿no? Y refiere al pueblo, baja otra vez al pie del monte para referir las palabras de Yahvé. Entonces, siempre este movimiento sube y baja, ¿no? En la acción. Porque esta es la acción del mediador. Cristo no necesitaba subir y bajar, porque Él mismo estaba en comunión permanente con el Padre y todo lo que decía y todo lo que hacía lo había visto hacer el Padre. Por lo tanto, tenía la ventaja de no tener que estar. Bueno, hay algo interesante. Manda hacer un altar al pie del monte, un altar para ofrecer sacrificios. ¿Puede ser un sacrificio? Reses, corderos, ovejas.
y manda hacer 12 estelas. Estelas eran una formación de piedra, que en todos los cultos también antiguos, idolátricos, representaban un poco la presencia del Dios fuerte. Bueno, ¿qué sirven las 12 estrellas? Para recordar las 12 tribus de Jacob, de Israel. Nosotros, esto tiene que ver un poco con nuestro rito, ¿no? Nosotros en nuestro culto cristiano, al lado del altar siempre hay unas figuras, unas estatuas de la Virgen, de San José, de los ángeles. Mire que para Moisés era importante que el pueblo recordara su ascendencia, su origen. Ellos eran los descendientes de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por lo tanto, ahí están estas 12 piedras alrededor del altar. Esto tiene un significado, como diga, un simbolismo. Nosotros también, en nuestro sacrificio, en nuestro culto cristiano, siempre preferimos tener con nosotros también la figura de los mártires, de los apóstoles, de los santos. Porque son intercesores, nosotros recordamos su martirio, su santidad. Bueno, luego dice, como el sacrificio de comunión, aquí ya dice, el sacrificio tenía que ser de comunión. Para poder entrar en comunión con Dios, había que derramar la sangre de animales, y luego veremos lo que pasa, ¿no? La mitad de la sangre, bueno, vamos a verlo. Tomó, luego, otro elemento muy importante, tomó el libro de la alianza. Aparece un libro de la alianza, por eso que se dice que Moisés es el autor del Éxodo. No fue el autor, pero el libro de la alianza supone que él escribió. Lo leyó ante el pueblo. Entonces, todo lo que Yahvé le ordenó en el monte, lo lee ante el pueblo. Una vez que encontramos elementos de nuestro culto, en la misa, lo primero que se hace es escuchar lo que Dios quiere de nosotros. La primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio. Dice, lo leyó ante el pueblo. ¿Qué respondió? Obedeceremos. El pueblo dice, o vamos a obedecer a lo que Dios pide de nosotros. Entonces Moisés, ¿qué hace? Derrama la mitad de la sangre de los corderos y de las reses, la mitad sobre el altar. El altar representa a Yahvé, el lugar, ¿no? Y la otra mitad la rocía sobre el pueblo. Lo que significa ese compartir la sangre de las víctimas, que hay comunión entre Dios y los hombres. El compartir la misma sangre de las víctimas, que es la sangre es símbolo de vida, indica que hay comunión de vida entre Dios y su pueblo. Es como cuando después de una reunión entre dos personas que quieren hacer una alianza, hay un apretón de manos entre los dos, o un abrazo, o un brindis, ¿no? Con eso ratifican una alianza, una amistad. Cuando dos personas, como lo hicieron las FARC y el gobierno cuando firmaron por primera vez el acuerdo de paz, un apretón de mano, una firma de... Bueno, pero aquí hay algo que hay otro elemento que después de este sacrificio con la sangre, dice los 70 ancianos con Moisés y con Aarón, etc., se sentaron y comieron y bebieron. Es decir, no hay ninguna alianza, ningún pacto que no termine con una celebración festiva, ¿no? Por lo tanto, comieron y bebieron. Entonces, un banquete muy sagrado, por supuesto. Habrán comido las carnes de los animales que habían ofrecido el sacrificio. Pero dice, y vieron a Dios. Eso nos asombra porque a Dios nadie lo puede ver. Ni nuestra mente, nuestro corazón, ni nuestros ojos son capaces de abarcar la majestad, la divinidad de Dios. No hay que tomar la letra, por tanto, se sintieron muy cercanos a Dios. O algunos estudiosos alcanzan a interpretarlo que tuvieron una visión mística de Dios. Nada raro que Dios hubiera brindado a estos 73, 74 personas una experiencia mística de Dios.
ya lo harán más tarde con los santos, Teresa, Juan de la Cruz, etc. Bueno, con Moisés también. Comieron y bebieron, muy bien. Quiero entrar a comentar un poco este texto porque dice, primero que todo, ¿qué encontramos en esta alianza? Primero que todo, Dios, que es infinitamente libre. Dios hubiera podido escoger a otro pueblo o otro camino para hacer una alianza. Hubiera podido tener todas las opciones posibles. Dios, en cambio, escoge al pueblo más insignificante, más diminuto de toda la antigüedad. Escoge a un hombre que es Moisés como ministro, siendo que Moisés era una persona que había huido de Egipto, que se había refugiado en la paz del desierto como pastor, ¿no? Y escoge un hombre que dice que no sabía ni siquiera hablar. ¿Te acuerdas que era miedoso, resistente, ¿no? muy poco apto para dirigir un pueblo? Sin embargo, escoge a Moisés. Entonces, por un lado, la libertad de Dios que escoge el momento, cuándo, dónde y cómo quiere aliarse con la humanidad. Mire, habrán pasado miles de millones de años desde cuando la Tierra comenzó a rotar alrededor del Sol. ¿Cuántos miles de años antes de que el hombre apareciera en la Tierra? Finalmente, cuando Dios quiso, tomó la iniciativa de hacer esta alianza. Primero, que mira entonces la libertad del hombre, la libertad de Dios, y por otro lado, la libertad de Israel, porque somete la ley de Dios a la aprobación de los hombres. Porque dice, él leyó el libro y el pueblo contestó, obedeceremos, haremos todo lo que Dios nos haga, ¿no? Entonces, la libertad del hombre en aceptar esta alianza, la libertad de Dios. Muy bien, vienen los otros elementos, el sacrificio de animales y el banquete. Bueno, ahora hagamos un paralelo. El rito de la ratificación de la alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel es una figura de la Eucaristía. Miremos los puntos, los paralelismos que hay, las similitudes, las analogías que hay entre los dos. Mire, Dios convoca a Moisés y los 70 ancianos en el monte. Dios también cada domingo nos convoca para que nosotros demos culto a él, ¿no? El día domingo, el día del Señor. Allí Moisés escribe las condiciones de la alianza. Yo soy Yahvé, no tendrás otro Dios fuera de mí, todos los mandamientos, ¿no? Y se lo lee al pueblo. En la Eucaristía, cada vez que vamos a misa, la Iglesia no nos lee lo que Cristo dijo e hizo para la salvación de los hombres. Leemos las cartas de San Pablo, leemos algún texto del Antiguo Testamento, leemos el Evangelio. Hacemos la misma cosa, ¿no? Dios habla, nos envía el mensaje escrito en la Sagrada Escritura y el pueblo, la asamblea, responde después a estas palabras de Dios. Contestamos siempre. ¿Qué contestamos? Te alabamos, Señor. Y luego, te alabamos, Señor, amén, y cosas por el estilo. Muy bien. Luego, el celebrante, después de la oración solemne del prefacio, cuando dice, levantemos el corazón y dice, demos gracias a Dios, etc., dice, recuerda lo que Jesús dijo y realizó en la última cena. En la consagración dice, la noche antes de padecer, Jesús tomó un pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, y luego tomó una copa de vino, la pasó a sus discípulos y dijo, esta es la copa de mi sangre. Pero luego agrega, de la nueva y eterna alianza. Entonces, tiene una relación directa con la primera alianza que hizo primero con Abraham y luego con Moisés. Entonces Jesús dice, yo he venido para realizar una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo contrato con toda la humanidad, ya no con un pueblo, sino con toda la humanidad. Entonces, es muy importante ver la relación directa que hay entre la Eucaristía y esta primera alianza. Por eso que es fundamental conocer ese texto para poder entender, ¿no? Y esto se hizo en el contexto de un sacrificio, porque Cristo realmente
ofreció a sí mismo como víctima pura y santa para poder lograr la alianza entre Dios Padre, reconciliándonos con Él, y con la humanidad. Es decir, Cristo no ofreció la sangre de corderos o de reses sobre el altar, sino ofreció en la cruz su propia sangre, su propia vida, para lograr esta alianza nueva y eterna. Durará para siempre. No será como la alianza con Abraham, sino una alianza nueva. De ahí vemos que el paralelismo entre la ratificación de la alianza entre Yahvé y Moisés con la Eucaristía es muy fuerte, ¿no? Por eso tiene un gran valor. Bueno, el texto bíblico dice que Moisés derramó la mitad de la sangre de las víctimas sobre el altar, la otra mitad sobre el pueblo. El sacerdote, cuando celebra misa, el celebrante no derrama la sangre, porque no derrama la sangre que está consagrada sobre el pueblo, ¿no? Pero levanta la hostia, muestra el pan, levanta el cáliz, la copa, y dice, repite, dice, haced esto en mi conmemoración. Dice, es muy similar el gesto de derramar, rociar la sangre sobre el altar y sobre el pueblo, con el momento de la consagración, cuando el celebrante muestra el cuerpo, la hostia y el cáliz, que es el propio cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, luego la asamblea responde a este momento, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y esperamos tu venida. Es decir, la asamblea hace como el pueblo de Israel: obedeceremos todo lo que tú, y profesamos tu muerte, celebramos tu resurrección y esperamos tu venida gloriosa. Luego dice el libro del Éxodo, dice que después del sacrificio de las víctimas, Moisés y los 70 ancianos comieron, bebieron y vieron a Dios. ¿Qué pasa en la Eucaristía? Nosotros, después de la consagración, somos invitados a comer y a beber el cuerpo y la sangre de Cristo y a vivir en comunión. No vemos a Dios, pero lo tenemos dentro de nosotros a través de la comunión eucarística, ¿no? Bien, entonces, las analogías, la semejanza profunda que hay entre este rito de la ratificación en el Éxodo con el sacrificio y con la Eucaristía. Por ejemplo, Santa Teresa, cuando comulgaba, tenía unas experiencias místicas de Dios impresionantes, que levitaba y de todo, algo así como lo que ellos decían cuando vieron a Dios. Eso. Entonces me hago también la analogía del momento de la comunión de la persona como una santa, como Santa Teresa. Sí, sí. Es muy bueno rescatar todo esto para entender un poco mejor el significado, porque obviamente la Eucaristía es la plenitud, la culminación de toda esta alianza, porque cada vez que recibimos la comunión, cada vez que celebramos la Eucaristía, nosotros aceptamos ser aliados, socios, partners, ¿no?, de Dios. Es decir, si Dios quiere realizar un proyecto que es la salvación de toda la humanidad, nosotros somos aliados, socios, colaboradores de Dios en esta obra. Por eso que nuestra labor de dar testimonio, nuestro servicio a los hermanos, nuestra fidelidad a los mandamientos, son una forma como damos culto a Dios, primero que todo, y a la vez nos comprometemos a ayudar a todo el mundo a lograr la salvación. Porque tengan en cuenta que cuando Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo elegido, no era para beneficiar solamente a un grupito de tribus recién salidas de la esclavitud, sino para que Israel fuera un faro de luz en la humanidad. Es decir, a través del culto permanente, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, etc., a través del culto, el pueblo de Israel tenía poco a poco que ir transmitiendo a todas las naciones paganas de ese tiempo la idea de una religión superior. Sí, tenía la misión de convertir a las demás naciones que vivían en la idolatría. Muy bien.
Ahora quisiera profundizar un poco algo que hemos hecho la semana pasada, cuando estudiamos el mobiliario del culto. ¿Se acuerda que estudiamos la tienda, la morada, el arca, el candelabro, el altar de los sacrificios, el altar de los panes, el altar de los inciensos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Hagamos también aquí un esfuerzo para mirar qué figura, qué representan estas figuras que hemos conocido. No, todavía no vamos a leer. No. Bueno. Entonces, lo primero que dice en el texto que hemos estudiado la última vez, usted me tiene que hacer un santuario donde yo habite en medio de ello. Entonces, Dios dice, pretende, la primera orden que le da después de los 10 mandamientos, Él dice, usted tiene que hacerme un santuario. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa esto para nosotros? Antes que nada, Dios quiere que Israel le dé un culto adecuado a su santidad, a su trascendencia, a su grandeza. Antes de sugerirle o de transmitirle normas sobre la convivencia, etcétera, que hemos visto, ¿no? Le dice, yo quiero ser honrado, adorado por ustedes, por lo tanto necesito un santuario. Entonces, encontramos esta figura, el santuario, la tienda o la morada, ¿no? Donde Él pueda hacerse presente. Entonces, un aliado, tengan en cuenta eso, un aliado es una alianza que no haga presencia en medio de su pueblo, es un aliado muy poco útil, ¿no? Porque se supone que si el proyecto que tiene Dios en el mundo, para eso ha hecho la tierra, ha hecho el universo, es que todos los hombres hechos a imagen y semejanza de Él tengan comunión con Él, de alegría, de paz, de dicha, de divinidad, ¿no? Porque quiere tenerlo en su casa finalmente, ¿no? Como es como un papá, padre y familia, que ha tenido muchos hijos y se dispersaron todos en Estados Unidos, en todas partes, y finalmente un día dice, yo quiero traer a todos mis hijos, sus esposas, sus hijos, sus nietos, quiero traerlos a mi casa, yo quiero disfrutar otra vez de la compañía, del afecto, del cariño, de la gratitud de mis hijos, ¿no? Entonces, Dios también quiere, el proyecto del reino de Dios es que Dios quiere reinar, permanecer en cada uno de sus hijos. Lo quiere tener en su casa, disfrutar de su gloria, ¿no? Pero un Dios que no tenga un asiento en un santuario local, que no se haga presente en el mundo, sería un Dios un poco desconocido, un poco difícil, ¿no? Obviamente Dios jamás podrá ser sentido, visto y tocado por el partner que es el pueblo, ¿no? Pero obviamente Él necesita que haya un santuario. Entonces, lo haréis, dice, conforme lo habéis visto en la montaña y todo el mobiliario que yo te mostraré. Lo repite 4 veces. Dice a Moisés, yo quiero que tú hagas el santuario, el arca, así como yo te lo indiqué, con medidas exactas. Entonces, ¿quién dice esto? Dios no acepta cualquier culto, cualquier forma de adoración, sino Dios quiere que lo hagamos exactamente como Él quiere, ¿no? De ahí un poco la conclusión que podemos sacar. Cuando nosotros damos culto a Dios, Él no acepta cualquier forma de culto, ¿no? Porque nosotros no podemos maltratar o nosotros no podemos subestimar a Dios acercándonos a Él. ¿Se acuerda cuando Israel llegó al pie del monte y dijo, haréis durante 3 días una purificación total, ¿no? Que nadie se acerque al monte, ¿no? Y entonces Dios quiere que el culto se haga de acuerdo a sus instrucciones. Bueno, entonces, el santuario tiene un significado. ¿Quién es finalmente en el Nuevo Testamento? ¿Qué es el santuario?
¿Se acuerdan aquella vez que Jesús estaba frente al templo de Jerusalén? Y los apóstoles le dijeron, mire la magnificencia de este templo, construido con los mejores mármoles, oro, etc. Pero dice, ese templo en 3 días será derribado. Ellos no entendieron, por supuesto, ¿cómo así? Si Herodes gastó 46 años para embellecer ese templo, ¿cómo es posible que tú preveas, que tú profetices que en 3 días será derribado? Pero San Juan agrega en el Evangelio, él se refería al templo de su cuerpo, en que 3 días, ¿sí?, él será muerto y luego resucitado. Por lo tanto, ¿no? Bueno, entonces, el santuario es figura de Cristo. Cristo, la humanidad de Cristo, dentro de la humanidad de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, Dios se ha hecho presente en medio de los hombres a través de un santuario humano, hecho de carne y hueso, que es Cristo. Cristo es el santuario donde nosotros encontramos a Dios. Cada vez que nosotros nos comunicamos a través de la oración, a través de la Eucaristía con Cristo, entramos en su santuario, en el santuario de Dios. Sí, sabemos que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, de la gloria, del poder de Dios. Por lo tanto, este es el santuario. Entonces, el santuario del Antiguo Testamento es una figura, una profecía del santuario que es Cristo. Segundo, la mesa de los panes. ¿Se acuerdan que le manda que construya una mesa para donde colocar siempre panes permanentes, ¿no? Era en una vasija, tenía panes para que los sacerdotes pudieran alimentarse el día sábado, ¿no? Bueno, ¿qué significa esa mesa de los panes para nosotros? ¿La mesa donde se hace la consagración? El altar, finalmente el altar o el propio tabernáculo es también una mesa donde se guardan los panes consagrados y las especies del pan consagrado en la mesa. Siempre nosotros sabemos que en la Eucaristía hay un pan siempre disponible, que es la Eucaristía, para alimentar a todos los que sienten hambre y sed de Dios. Bueno, entonces es figura de nuestros altares. El candelabro, ¿se acuerdan? Este bellísimo candelabro que es la menorá, con 7 brazos, labrado, con materiales muy preciosos, que tenía que iluminar la tienda, la morada. ¿Quién es para nosotros el candelabro que ilumina? Que es Cristo, una vez más. Cristo es la luz del mundo. Es Él que ilumina a la Iglesia, a toda la humanidad, con su palabra, con su presencia. Entonces, el candelabro es símbolo de Cristo, que es la luz. Yo soy la luz del mundo, mientras que yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice, ¿no? Y luego deja su espíritu, entonces luego deja su espíritu, entonces ese es como la luz que continúa. La luz, exactamente, es la luz, Él es el candelabro que ilumina. Bueno, el altar de los holocaustos. ¿Dónde es que la Iglesia ofrece sacrificios a Dios para obtener el perdón, la misericordia, la bondad? En el altar. El altar es el ar. Nosotros no sacrificamos reses ni cordero, pero siempre sabemos que repetimos el sacrificio cruento de Cristo, que dio su vida para nosotros. Entonces, Cristo es el altar de los sacrificios. El altar de los inciensos. Nosotros no tenemos altares, pero normalmente en las iglesias antiguas había una mesita donde estaba el incensario y el incienso, ¿no? Entonces, cuando en cierto momento de la consagración o de la exposición del Santísimo, el acólito o el diácono siempre ofrece a Dios incienso, ¿no? El altar de los inciensos. Fíjense que nosotros traemos del Antiguo Testamento muchos mobiliarios, Otra vez, el cordero que se inmolaron en el sacrificio en el Sinaí. Dice que Moisés mandó que erigieran 12 estelas y un altar y que sacrificaran animales. Nosotros, el cordero que nosotros inmolamos, que se inmola una sola vez para siempre, es Cristo. Entonces siempre hay una analogías y un simbolismo.
Las vestiduras de Aarón, ¿se acuerdan? La vestidura, el efod, el turbante, todas estas cosas que Moisés manda, que Dios manda que vistan a Aarón y a sus hijos, son también figura de la vestidura de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Si nosotros miramos lo que dice el Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerdan cuando presenta a Cristo? En el Apocalipsis dice... Apocalipsis... ¿Qué capítulo? El primer capítulo. Veamos el primer capítulo del Apocalipsis, vamos a ver las vestiduras de Cristo. Dice, visión preparatoria. Caí en éxtasis un día del Señor y vi detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Luego dice, vi a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar. En el capítulo primero, versículo 12, versículo 13. Vestido de una túnica talar, ceñido el pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la luna blanca, como la nieve, etc. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en un horno. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, la vestidura de Aarón y de sus hijos nos evocan esta vestidura de Cristo, el Hijo del Hombre, que Juan ve en el cielo. Bueno. También había una fuente en la tienda, ¿verdad? Una gran fuente donde el sacerdote debía que lavar los pies y las manos. Nosotros en cada iglesia tenemos una fuente bautismal, que tiene una función mucho más elevada, mucho más sublime, la de lavar el pecado. Y también dice, ustedes cada sábado ofrecerán en el templo de la tienda un cordero por la mañana y un cordero por la tarde como sacrificio matutino y vespertino a Dios. Nosotros en nuestras iglesias, sea por la mañana como por la tarde, siempre celebramos Eucaristías que nos recuerdan que nuestra obligación de dar culto a Dios. Mire, entonces, para poder completar la presentación de la última vez, cómo son de actualidad o cómo es muy útil leer el Éxodo para poder sacar de ahí la información sobre de dónde viene nuestro culto cristiano, ¿no? Muy bien. Ahora sí podemos seguir adelante. En la página 110 leemos Éxodo 24:12. Yahvé dijo a Moisés, sube hacia mí al monte y quédate allí y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés y Josué, su servidor, y Moisés subió al monte. Subió al monte a los ancianos. Repite otra vez. A los ancianos. Moisés subió al monte a los ancianos, les dijo, permaneced aquí hasta que regresemos. Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tenga algún problema, que acuda a ellos. Y subió Moisés al monte, y una nube cubrió al monte y reposó la gloria de Yahvé sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días y al 7º día Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. El aspecto de la gloria de Yahvé era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 4 días y 4 noches. 40 días. 40, falta, sí, está en error. Muy bien. 40 días y 40 noches. Bueno, Yahvé había prometido que dictaría, que escribiría las 10 palabras
en materiales que no pudieran destruirse. La piedra indica que las 10 palabras, los 10 mandamientos debían durar para siempre. Lo que uno escribe en la piedra no se puede borrar, ¿no? Por tanto, son de piedra. Entonces, Yahvé manda a Moisés que suba finalmente al monte para la entrega de las 2 tablas. Y quédate allí, te daré tabla de piedra con la ley. Entonces, insiste, tabla de piedra. Los mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, Moisés y Josué, raro que Moisés se haga acompañar de su servidor Josué, que tendrá un rol muy importante en la penetración de la tierra prometida. Y Moisés sube al monte. Se repite continuamente, sube y baja, sube y baja. A los ancianos dicen, no, ustedes permanezcan aquí hasta que regresemos. Y aquí pasa el famoso problema, la traición, la idolatría del becerro, ¿no? Entonces, dice, una nube cubrió el mar. La nube siempre indica la presencia de Dios. Dios cubre de una nube, se hace presente una forma, por supuesto, simbólica, que es la nube. Y reposó la gloria de Yahvé sobre el monte Sinaí. No entendemos nosotros qué significa. Reposó la gloria significa la divinidad de Dios reposa sobre el monte Sinaí. Es decir, que todo el monte, todo el entorno está impregnado de la presencia de Dios. Y el aspecto de la gloria de Yahvé era como un fuego abrasador. Podemos imaginar nosotros el espectáculo, el acontecimiento del Sinaí, cuando Dios entrega las tablas de la ley en un fuego abrasador en la cumbre del monte. Pero dice, a los ojos de los hijos de Israel, que estaban al pie del monte. Moisés entró en la nube y subió otra vez al monte y se quedó 40 días y 40 noches. Entonces, desaparece, pero deja al pie del monte, deja a Aarón, a sus hijos y los ancianos que tenían que dirigir el pueblo durante esta ausencia prolongada de 40 días, 40 noches. Muy bien. Seguimos ahora con el paso, Éxodo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se reunieron y rodearon a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de ese Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es de él. Aarón les dijo: quitad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitó todo el pueblo los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dio esto a Aarón y edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Yahvé. Madrugaron al día siguiente, ofrecieron sacrificios y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No, 40 días. Entonces, no alcanzó a bajar Yahvé, a alcanzar Moisés del monte, que ya para ratificar la ley, entregándole las piedras, que ya el pueblo. Pero ¿quién fue cómplice de esta apostasía? Que no era un pecado, sino fue tanto que adoraban a un ídolo, porque lo que ellos querían tener la presencia visible y palpable de Yahvé. Por tanto, aunque construyeron un toro, ¿no?, un becerro de oro, pero representaba obviamente a Yahvé. Lo que el pecado de ellos fue que construyeron todo, quisiéndose una imagen visible de Dios. Como nadie ha visto Dios, Dios le prohíbe: no te harás esculturas
de imágenes, de figuras de Dios. Es parte del primer mandamiento, segundo mandamiento. Tendrás un solo Dios, no harás imágenes de Dios. ¿Verdad? Entonces, el pueblo, cansado de la ausencia de Moisés y de Josué, convencieron a que le construya un Dios que sea visible, ¿no? Entonces, manda a sacar todos los aretes que tienen hombres y mujeres, lo que indica que en ese tiempo ya los hombres también tenían aretes, ¿no? Y con ese oro forjan un becerro, una res. ¿Por qué el becerro? Porque en el pueblo arameo, que era el pueblo de donde vivió el pueblo de Israel, Palestina, los Baales eran los dioses de estos arameos, ¿no? Tenían figura de un becerro, de un toro, que sugiere también la idea de la sexualidad de sus ritos, de sus sacrificios. Entonces, Aarón cede a la propuesta del pueblo y fabrica un altar, y sobre el altar coloca este becerro de oro, y madrugaron el día siguiente, ofrecieron sacrificios a esta estatua del becerro y presentaron ofrenda de paz. Hicieron como una alianza nueva. Dios quería hacer una alianza con su pueblo. Ellos hacen la alianza con esta estatuilla que no tuvo que ser muy grande, pero porque era oro. Habrá tenido unas dimensiones, no sé, no pensemos que tuviera la forma de un toro, sino era una figura mucho más diminuta, pero de oro puro, ¿no? Se sentó el pueblo a comer y a beber. Es decir, hubo ritos orgiásticos, ¿no? Harían de todo porque finalmente se desabrocharon, ¿no? Cansado de tener un Dios tan lejano, tan trascendente, se emborracharon, hicieron de todo al pie de esta estatua. Aquí hay una nota en la página 113 que dice: los hombres buscan frecuentemente un sistema religioso que les dé seguridad, tener el Dios que se puede manipular, ¿no? Yo quiero que Dios esté aquí, que lo pueda interactuar. Y se niegan a aceptar el riesgo de la fe en un Dios imprevisible. Por supuesto, ellos no habían visto a Dios, habían sentido el rumor de los relámpagos, de los truenos, del fuego, pero no habían visto a Dios. Ellos querían tener un Dios ahí palpable, ¿no? A la mano. Por eso no se fían en un Dios totalmente libre y se inventan una respuesta a su medida, un ídolo que puedan manejar. Esto puede pasar también nosotros. Cuando uno tiene tentaciones de fe, yo no creo que Dios exista, yo no lo he visto, nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado. Dice, ¿para qué debería yo someterme a sus mandamientos si nadie me comprueba que este Dios existe? ¿Será que Cristo era realmente el Hijo de Dios? Entonces uno no supera. Cuando no logra superar esta tentación, se hace sus propios dioses. Dinero, el sexo, el poder, muchos otros ídolos que tenemos nosotros, ¿no? Cada uno se forma su propio becerro de oro, ¿no? Hecho a su imagen, porque con ese Dios yo me entiendo muy bien, porque yo lo puedo engañar, lo puedo dejar de un lado, Eso es lo que hacemos nosotros cada vez que cambiamos al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Jesucristo por nuestros dioses. Mucho más manejable, ¿no? Muy bien. Sigamos. No, sigan ustedes para... Y Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Rápidamente se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Yahvé a Moisés: yo he visto a este pueblo, que es un pueblo muy terco.
pero yo de ti haré una nación grande. Y Moisés oró en presencia de Yahvé, su Dios, y dijo: ¿por qué Yahvé se encenderá tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal sacó, para matarnos en los montes y para exterminarnos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Yahvé decidió no hacer el mal que había dicho a su pueblo. Bien. ¿Cuál es la reacción de Yahvé? Siendo que estaba con Moisés arriba en el monte, dice: baje rápido porque tu pueblo, mire, presta atención, dice, no es mi pueblo con el cual había hecho una alianza, tu pueblo le está chutando frente a Moisés. Dice: esa partida de judíos que tú sacaste de Egipto me ha negado, me ha cambiado por un becerro de oro. Dice: al que tú sacaste de Egipto, no fue Moisés que sacó a Israel, fue Dios a través de Moisés. Pero eso indica la ira, el enfado de Dios contra ese pueblo, y lo chuta, lo atribuye como si Moisés fuera el causante. Tú me trajiste este pueblo acá, entonces miren lo que está haciendo, ¿no? Es un lenguaje muy, muy humano, ¿no? Dios no puede acusar a nadie de su proyecto, de los fracasos que tiene. Se ha corrompido, dice. Entonces la palabra ya la corrupción. Dice: se han apartado del camino que yo le mandé, se hicieron un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. No, le han dicho: estos son tus dioses, ¿no? Imagínense, tenía que ser, estas palabras son muy fuertes, ¿no? Cambiaron al Dios de Abraham, al Dios absolutamente grande, por una estatuilla de oro. Entonces, bueno, esta es la idolatría. Continuó, ya veáis, pues, yo he visto a este pueblo que es un pueblo muy terco. Sabía perfectamente Dios que al escoger hacer alianza con Israel, lo hacía, se embarcaba con un pueblo muy terco. Mire, esta palabra, la terquedad de Israel, es algo que nos cuestiona a nosotros, ¿no? Porque finalmente, si hubo un pueblo que tuvo a Dios tan cerca como lo tuvo Israel desde Abraham, su padre, su antepasado, hasta el último momento cuando Jesús se enfrentó o lo tuvieron con él, ¿no? Haciendo milagros, hablando con sabiduría y autoridad, etc. ¿Cómo es posible que un pueblo no entendiera que era el Mesías enviado por Dios, siendo que en él se cumplían todas las promesas, las profecías de los profetas? Por lo tanto, es muy terco, la terquedad, tan así que todavía hasta hoy el pueblo Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. Deja que se encienda, dice, mira, hablamos en algún momento de la ira, de la cólera de Dios. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la ira de Dios, la cólera de Dios, se cierne sobre toda la humanidad, porque todo hemos pecado. La ira de Dios, la cólera. Por un lado vemos la misericordia. Acabamos de terminar el año jubilar de la misericordia, pero siempre tenemos que tener presente que la ira de Dios se cierne sobre la gente terca, obstinada, ¿no? Que no quiere aceptar a Dios. Pero yo te haré, ahora ¿qué le hace? Le hace una propuesta interesante, Yahvé. Dice: yo me voy a olvidar de ese pueblo, porque se ha corrompido. Yo de ti, de Moisés, haré una nación grande. Dice: yo voy a destruir ese pueblo que me negó. Y contigo voy a hacer nuevamente un nuevo proyecto. Entonces la propuesta puede ser interesante para Moisés, diciéndole:
olvidémonos de mis coterráneos y tú conmigo vamos a hacer una nueva alianza. Dice, y Moisés oró en presencia de Yahvé su Dios y dijo, ¿cómo es posible que tú te arrepientas de haber escogido ese pueblo? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que tú sacaste a Israel de Egipto para dejarlo morir en el desierto. ¿Cómo es posible? Entonces, Moisés regaña a Dios diciéndole, esto no es conforme a tu santidad. ¿Por qué han de decir los egipcios, para mal lo sacó, para abandonarlo en el desierto? Vuélvete del ardor de tu ira. Entonces Moisés ruega, es el gran mediador, ruega a Dios que se aplaque de su ira, ¿no? Y arrepiéntete, imagínese, un hombre que le pide a Dios, arrepiéntese, Señor, ¿no? ¿Hasta dónde llega el atrevimiento de Moisés? Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, sí, calma tu ira. Acuérdate de Abraham. Aquí vemos la cosa bonita, ¿no? Te recuerda el cariño que tuvo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque fueron amigos de él, ¿no? Grandes amigos. Por lo tanto, dice, es como cuando nosotros oramos a Dios, decimos, acuérdate del martirio de los apóstoles, de la oración de María la Virgen, ¿no? Nosotros también nos apoyamos muchas veces en la intercesión de los que fueron grandes testigos, ¿no? Bueno, entonces Yahvé decidió no hacer el mal que había dicho su pueblo. La oración de Moisés obtuvo que Dios se aplacara en su ira. Bonita entonces, ¿de qué nos habla? Del gran poder que tiene la oración de intercesión. Nosotros tenemos que tener la seguridad que cuando pedimos a Dios insistentemente, con fe, con amor, con paciencia, que Él calme su ira y que tenga piedad, seguramente la respuesta va a ser positiva. ¿Cuándo y cómo? Dios lo sabrá. Perfecto, sigamos. Se volvió y descendió Moisés del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escrita de Dios. Era escritura de Dios. Era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le respondió, no son gritos de victoria, ni gritos de derrota. Cantos de coro es lo que oigo. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, se llenó de ira y arrojó de su mano las tablas y las hirió al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo en polvo que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Entonces la reacción de los dos, bajan del monte, donde estuvieron 40 días, 40 noches, siempre 40 días simbólico, ¿no? También de Elías dice que estuvo 40 días en el monte, del monte Sinaí, del monte Horeb, y también de Jesús, que estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, ¿no? Y fue tentado, etc. Bueno, bajan y Josué, muy ingenuo el muchacho, ¿no? Piensa que es un coro de fiesta a Dios, adorando al Señor. En cambio se dan cuenta que estaban danzando alrededor del becerro de oro. Entonces Moisés, lleno de ira, arroja las 2 tablas del mandamiento porque ya no valía la pena leer y finiquitar la alianza, puesto que ya había una prueba contundente de la infidelidad, de la corrupción. Pero hay un detalle simpático, les hace beber los residuos de este becerro de oro, vuelto a nada, ¿no? Como había derramado la mitad de la sangre sobre el pueblo, ahora tiene que tragarse el agua con la cual había derretido el becerro, ¿no? Tiene que haber siempre la ley del talión, ¿no? Tú incumples, yo te voy a hacer tragar lo que tú hiciste. Esto ocurre muchas veces en la vida, que los pecados que uno comete nos toca tragárnosla otra vez, ¿no? ¿No es verdad? Las mentiras, las maldades, las venganzas, ¿no? Que uno hace,
a veces recaen sobre nosotros mismos los efectos, ¿no es verdad? Es algo que llama la atención. Muy bien, sigamos. Y dijo Moisés a Aarón. Leámoslo lentamente para que capte. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: No se enoje. No se enoje, mi Señor. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es dado en mano. Ellos me dijeron: Haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les respondí: quien tenga oro, que lo aporte. Aparte. Bueno, igual, sí. Me lo dieron y le eché al fuego y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se puso a la puerta del campamento y dijo: Quien está con Yahvé, que venga conmigo. Y se unieron a ellos los hijos de Leví. Él les dijo: Así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, que cada uno se ciña la espada en la cintura, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron lo que les mandó Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Y Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que os dé hoy la bendición. Muy bien. Entonces, la primera cosa que hace Moisés es pedir cuentas a Aarón, a su hermano. Te dejé aquí con tus hijos para que tú organizaras y dirigieras el pueblo en mi ausencia. No alcanzaron a pasar los 40 días que ya se te fue de la mano el manejo de tu pueblo, de tu hermano. Entonces el otro se disculpa, que dice, ellos me dijeron: haznos dioses que vayan. Dice, una vez más, queremos dioses palpables, dioses que nos acompañen, que nos protejan, como ese hombre, hablando de Moisés, muy despectivo, ¿no? Ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Dice, se ha perdido, está en el monte 40 días, demasiado para nosotros. Entonces me convencieron y yo les hice el becerro de oro que ellos querían. Y dice, y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, que continuaba, imagino, en la borrachera solemne que estaba, se puso a la puerta del campamento. Aquí tenemos un episodio muy cruel. Moisés manda a los hijos de Leví, de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, que eran la tribu de la cual el día de mañana saldrían todos los sacerdotes, la tribu, los levitas, ¿no? Manda que se armen de una espada y que vayan al campamento y maten a sus hermanos, al primero que se le encuentre, que lo maten. Dice, ese día cayeron 3,000 hombres. ¿Sí? La venganza, la ira de Dios se hace muy visible y patente, ¿no? Porque recibe la orden de matar, no a todos, porque hubiera acabado con el pueblo, sino a todos los que encuentren durante un día, que los matara. Esto nos repugna a nosotros la idea de que Dios mande a matar, pero Moisés sé que se sintió inspirado y dice, Moisés dijo, os habéis consagrado. Es decir, con este gesto de matar a uno de sus hermanos, al primero que encontraban, ustedes ya se han consagrado, serán en adelante los levitas, las personas consagradas al culto de Dios, la tribu de Leví. Por este servicio especial, la matanza de 3,000 hombres. Eso nosotros no lo entendemos porque tenemos otra mentalidad. Muy bien. Dice, es difícil saber qué hay de histórico en este episodio. En opinión de algunos autores, el texto refleja la rivalidad entre distintas familias sacerdotales, por un lado. Legitima el sacerdocio tardío de los levitas
Y por otro lado, condenaría la infidelidad de Aarón. Era una forma, Aarón era el sacerdote, ¿no? Designado por Dios. Él fue cómplice de este acto de idolatría. Por lo tanto, Aarón no participa en esto. Son los levitas los que se destacan por llevar a cabo la venganza de Dios, matando a un número de israelitas. Muy bien, sigamos con el segundo texto. Al día siguiente. Al día siguiente dijo Moisés: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora donde está Yahvé, quizás les aplacaré acerca de nuestro pecado. Y volvió Moisés ante Yahvé y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, o bórrame del libro. ¿Qué has escrito? Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo del libro. Ve ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo les castigaré por su pecado. Bueno. Yahvé hirió a su pueblo a causa del becerro de oro que hizo Aarón. Aquí empieza un texto que vale la pena que lo tratemos en otra sesión, porque vamos a ver otra vez la oración, la importancia de la oración de Moisés. Moisés está convencido, por supuesto, de que a partir de la apostasía del pueblo de Israel que adoró al becerro, las cosas, Dios no va a acompañarlos en el camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, la preocupación de él, que va a encontrarse solo al frente de un pueblo terco, entonces va a rogar a Dios para que perdone y para que él mismo conduzca a su pueblo a la tierra prometida. Dios no lo va a aceptar. Y no solo, Dios perdona en ese momento el pecado de su pueblo, manda a su ángel para que guíe al pueblo a la tierra prometida, pero todos los que pecaron delante del becerro de oro y otras faltas graves que cometerán a lo largo del camino, nunca entrarán a la tierra prometida. Toda esa generación de judíos que estuvieron vinculados o asociados a este pecado, no entraron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Aarón morirá antes, la hermana María de Aarón también morirá. Solo Josué, el que acompañó a Moisés en el monte, solo él podrá entrar con los hijos y los nietos de los que habían salido de Egipto, entrará a la tierra prometida. Yo creo que hasta aquí nosotros podemos concluir, porque vamos a entrar en un tema que vale la pena que le dediquemos bastante tiempo. Hacemos una breve oración de clausura. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos dedicado a ti, al escuchar tus palabras, tu mensaje. Hemos aprendido la lección que tú diste a tu pueblo y queremos que tú nos acompañes a tu pueblo de Colombia en esta encrucijada tan difícil que está atravesando, el pueblo de Siria, de Irak, para que ellos también lleguen a tener un día el don de tu alianza. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno.